En 2024 se han dado 2 premios Nobel a temas relacionados con la inteligencia artificial. Más concretamente han sido el Nobel de Química y el Nobel de Física. El Nobel de Física se ha dado a las redes de Hopfield y a las máquinas de Boltzmann. Hoy vamos a ver qué son las redes de Hopfield, en qué consiste y por qué son importantes como para recibir un premio Nobel de Física. Y es que estas redes han sido sobre todo importantes no por lo prácticas o lo útil que han sido, sino porque han abierto todo un campo. Estas redes, su objetivo es crear una memoria asociativa, que ahora vamos a ver qué es, pero para conseguirlo se han basado en un principio físico que es el de minimizar la energía. Y además, para representar la energía que vamos a minimizar, han usado un modelo físico que se conoce como modelo de Ising y que es un modelo de espines, que es un sistema físico que ya vamos a ver en este vídeo en unos minutos. Entonces, hacer eso, conseguir una memoria asociativa basándose en estructuras de redes neuronales y principios de la física, pues ha sido algo que ha abierto todo un campo y por eso pues se ha considerado que son merecedores del Premio Nobel de Física. Así que en este vídeo vamos a tratar de entender con todo lujo de detalle qué son estas redes y cómo funcionan. Así que vamos a empezar hablando de cuál es el objetivo de estas redes. El objetivo de estas redes es crear una memoria asociativa. Esto consiste en lo siguiente. Tú imagínate que vas por la calle y ves de refilón a un amigo tuyo. Bueno, tú crees que has visto un amigo tuyo que se ha metido en un coche, por ejemplo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo es que tú has visto una información sesgada y tu cerebro ha reconstruido, basándose en la memoria que ya tiene, ha reconstruido el patrón completo que es tu amigo. Entonces tú, a partir de una información que no es tu amigo, has reconstruido un patrón que ya tienes aprendido. Así que esa es la idea de generar unas redes, unas neuronas que funcionen como las tuyas, de manera que hayan aprendido una serie de patrones y que cuando vean un patrón parecido, lo que hagan es que reconstruyan uno de los patrones que ya han aprendido. De esa forma, crean una memoria asociativa. Para hacer eso, nos vamos a basar en un principio físico. Entonces, las redes de Hopfield, ¿vale?, van a tener esta estructura que van a ser de una serie de neuronas que van a estar completamente conectadas. Puede ser de cualquier número, aquí simplemente por simplicidad he representado una de 4 neuronas, de 5 y de 6. Para conseguir lo de memorizar unos patrones, vamos a hacer lo siguiente, que es, vamos a crear una superficie de energía, ¿vale? Que es esto azul que he pintado aquí. Y los patrones que queremos aprender van a ser mínimos de esta superficie de energía. Entonces, imaginaos que lo que queremos aprender es este patrón primero, este otro patrón y este otro patrón. Por tanto, lo que tenemos que hacer es construir esta superficie de manera que estos patrones, que van a ser ahora lo vemos, van a ser una serie de menos unos y unos que van a ir dentro de estas neuronas. Queremos que eso sea mínimo. ¿Para qué? Para que luego, cuando nos llegue información sesgada o información diferente a estos patrones, por ejemplo, aquí tengan una energía diferente, que cuando le dejamos evolucionar busquen como un sistema físico el mínimo de energía. Si estamos aquí, pues esto iría por aquí y llegaría a este mínimo de energía. Y así con todos los mínimos. De esa manera hemos construido una memoria asociativa basándonos en una superficie de energía. Bien, pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Ok, pues cada uno de estos patrones va a ser una serie de elementos binarios, es decir, va a ser una serie de números que pueden ser o 1 o -1. Y todos estos números van a ser las neuronas de nuestra red. Por tanto, en este caso tenemos 3 patrones, cada uno de los patrones tiene 4 números y esos 4 números
van a ser elementos, van a ser neuronas de nuestra red. Entonces, en este caso, pues tendríamos que cada uno de estos patrones sería una de estas redes. Por tanto, ¿qué es lo que queremos conseguir? Queremos conseguir que estas tres redes, es decir, estos tres patrones, sean mínimos de esta superficie. Además, nuestras redes neuronales van a tener conexiones. Estas conexiones las vamos a denotar como omega y los subíndices van a decir que dos neuronas conectan. En este caso, pues conectan la 1 con la 2, pues tendríamos la omega 1, 2, que como es simétrico sería igual a la 2, 1, y esta pues sería omega de 2 a la 3, y tendríamos la simétrica que sería la omega 3, 2, que sería igual a esta. Entonces, nuestro objetivo será crear esta superficie de manera que estas tres redes que tienen fijados en sus neuronas estos numeritos, aquí tienen la 1 menos 1, 1, 1, 1 menos 1, 1, 1, menos 1 menos 1, menos 1 menos 1, tenemos aquí, y esta es este patrón. Bien, pues estas redes queremos que representen estos mínimos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que encontrar tres cosas. Primero, tenemos que encontrar una energía a la cual, es decir, tenemos que encontrar una función a la cual le metamos esta red, eso significa meterle tanto estos números como las conexiones, y que al meterle esta red nos dé un valor de la energía. Entonces, aquí pues nos dará, yo qué sé, menos 6, aquí menos 3 y aquí menos 7. Tenemos que encontrar esa función. Luego tenemos que definir estas conexiones, ¿vale? Estas omegas, de forma que las redes que construimos con nuestros patrones sean el mínimo de esta función. Y una vez tenemos la función que nos da la energía cuando le metemos las redes y las conexiones, los numeritos que hacen que cuando le metamos nuestros patrones esto sea mínimo, entonces ya solo nos queda encontrar la dinámica, es decir, ya habríamos encontrado la superficie de energía, habríamos encontrado las conexiones que hacen que nuestros patrones sean los mínimos de la superficie, y ahora lo que queda es encontrar la manera de que cuando metamos aquí un patrón que desconocemos, hagamos una serie de iteraciones, una serie de operaciones que transformen este estado en este otro estado. De esa manera, cuando metamos un estado desconocido, es decir, cuando veamos al amigo que entra en el coche, tendremos una operación que nos reconstruirá con nuestro cerebrito que hemos construido aquí, nos reconstruirá el patrón que tenemos memorizado. Nos dirá, ese es nuestro amigo. Así que, para hacer estos tres pasos, encontrar una definición de la energía para la red, encontrar las conexiones que hacen que nuestros patrones sean los mínimos y luego la dinámica que nos lleva de un patrón desconocido al nuestro, pues para hacer todo eso vamos a usar el siguiente modelo de la física, que se llama modelo de Ising. Para ello vamos a ver el modelo más sencillo que existe, que es una red de Hopfield de solamente dos neuronas, ¿vale? Simplemente dos neuronas porque sería la red más sencilla. Aquí solamente tendríamos una conexión y valores de más menos 1 en cada una de estas neuronas. Los patrones que podría aprender serían de este tipo, que tendrían dos valores de más menos 1 que irían colocados en estas neuronas. Bueno, pues lo que dice este modelo, que este modelo te habla de que estos son espines que también pueden tomar valores de más o menos 1. No voy a entrar en qué significan físicamente, simplemente quiero que sepáis que los espines pues son, al igual que nuestras neuronas, más o menos 1. Bien, pues lo que dice este modelo es que, dependiendo del signo de los espines
y dependiendo de la conexión, la energía de este sistema, la energía de lo que sería en este caso nuestra red de Hopfield, tiene esta expresión, que es la multiplicación de los dos numeritos que hay aquí, el más menos 1, multiplicado por el más menos 1 que hay aquí, y esos dos numeritos multiplicados también por el peso. Eso se haría por cada uno de estos pares y por cada una de estas conexiones, pero en este caso, como solo tenemos un par y una conexión, pues aquí no habría sumatorio y solo tendríamos un omega, un SI y un SJ, que sería simplemente este número y este número. Es decir, tendríamos estos tres números y ya. Cuando tengamos una red más grande, pues entonces tendremos más conexiones. Como por ejemplo, pues en este caso que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 conexiones y las simétricas. Bien, pues en este caso que solamente tenemos una conexión y dos neuronas, dos espines, vamos a ver cómo funciona esto, ¿vale? Vamos a razonar cómo tiene que ser esto para que la energía que ya tenemos cómo se define, ¿vale? Porque vamos a usar este modelo de la física, sea la mínima posible. Y es que, fijaos, si estas dos neuronas, ¿vale? Si estos dos numeritos de nuestro patrón, que queremos que sea mínimo, son del mismo signo, son +1 y +1, entonces estas dos cosas, ¿vale? Este numerito sería +1. Si es -1 y -1, pues tendríamos menos por menos más, esto sería +1 también. Por tanto, este número tiene que ser mayor que 0 para que al multiplicarlo por +1 dé un número positivo que al pasarlo por este signo sea un número negativo y así conseguimos tener el número más pequeño posible. ¿Por qué? Porque si esto fuera negativo, al multiplicarse por esto negativo tendríamos un número positivo que no sería tan pequeño como el número negativo. Por ese motivo, queremos que esta conexión, ¿vale? El numerito que esté aquí tenga el mismo signo que la multiplicación de las dos neuronas. Por eso, si tenemos el caso de mismos signos, tenemos que esa multiplicación es positiva, por tanto queremos que esto sea mayor que 0. Y si tenemos el caso de los signos opuestos, como más por menos es menos y menos por más es menos, pues queremos que esto sea menor que 0 para que así tengamos valor negativo, todo esto sea menos por menos más y al ponerle esto todo sea un número negativo. De ese modo conseguimos que todo contribuya de la forma más negativa posible y obtengamos el mínimo de la energía con nuestro patrón. Así que lo que queremos es que nuestra conexión, ¿vale? En función de nuestros patrones, pues sea simplemente tenga el mismo signo que la multiplicación de los dos numeritos. Esto es simplemente para hacer referencia de forma general que si queremos ir de la conexión I a J, es decir, por ejemplo, de la neurona 3 a la 4, pues tenemos que multiplicar el numerito de la neurona 3 a la 4 y dividirlo entre n, porque tenemos que hacer esto con cada una de las neuronas. Entonces, hacemos esto con cada una de las neuronas y lo dividimos entre n, por eso n es el número de neuronas. Y así conseguimos que cada uno de los pesos, pues, sea del mismo signo que las neuronas y consigamos que la energía sea la mínima posible. Mu es el número de patrones que estamos promediando. Pues en nuestro caso tenemos 3 patrones, pues tendríamos que hacer el sumatorio de estos 3 patrones. Es decir, que por ejemplo, si tenemos un caso como este, pues tenemos que multiplicar para este peso, pues esto por esto de un patrón, más esto por esto de otro patrón, más esto por esto de otro patrón. Y así calculamos el omega 2,3 promedio entre estos 3 patrones. Vale, pues ya tenemos la forma de calcular la energía, la forma de calcular las conexiones para que
nuestros patrones sean la energía mínima. Ahora lo que nos queda es, una vez que ya hemos calculado esto para que nuestros patrones sean un mínimo, eso quiere decir que ya tenemos esta forma, ya tenemos esta energía definida en función de estas conexiones para que esto sea lo mínimo. Ahora lo que nos hace falta es encontrar una forma de poner aquí algo desconocido y cambiar los valores de esto desconocido hasta converger a los valores de uno de nuestros mínimos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues eso lo hacemos. Bueno, este es un ejemplito, perdón, de cómo calcular la energía de este patrón, por ejemplo, calculando primero el omega que hace que este patrón sea un mínimo y luego la energía con el omega que hemos calculado y el patrón. Entonces, fijaos que sale menos un cuarto, que es bastante negativo. Esta omega lo hemos calculado multiplicando esto por esto y normalizando el número de neuronas, sale menos 0,5 y este menos 0,5 pues ya lo podemos meter aquí para calcular la energía multiplicando estas dos neuronas por la conexión entre estas dos neuronas. Bien, vamos a la parte dinámica, es decir, tenemos un patrón, ¿vale? Que metemos aquí, las conexiones que ya las hemos encontrado y ahora lo que queremos es modificar ese patrón para que se acabe pareciendo a uno de los mínimos. Entonces, imaginaos que tenemos este patrón que hemos metido, ¿vale? Lo voy a poner en rojo, que es menos 1 y 1, por poner algo. Y queremos que converja a uno de los patrones que hemos memorizado. Bueno, pues si queremos que eso pase, tenemos que cambiar el valor de cada una de las neuronas hasta llegar a uno de los patrones que hemos aprendido. ¿Cómo cambiamos esto? Pues imaginamos que queremos cambiar esta neurona. Si queremos cambiar esta neurona, que he representado aquí en verde, lo vamos a cambiar poniéndole el signo, es decir, poniendo más o menos 1 de la operación siguiente, que es coger este peso, es decir, esta conexión que ya está calculada, multiplicada por este número que hay aquí, que digamos que es el número que viene por defecto en el patrón que hemos introducido. En este caso, pues este sería el J. Y este número ahora va a ser más o menos 1 dependiendo del signo de la multiplicación de esto por esto. De manera que si esto por esto es negativo, pues entonces esto es negativo. Y si esto por esto es positivo, pues esto acaba siendo positivo. De esa manera conseguimos que esto converja a uno de los mínimos que hemos aprendido, porque esto provoca que al hacer esta multiplicación converja a uno de los mínimos que hemos aprendido. Por tanto, en resumen, lo que vamos a hacer son 3 pasos. Uno es, se eligen los patrones que vamos a memorizar. El 1, el 2, el 3, hasta el n. Cada patrón tiene tantas neuronas como elementos tiene nuestra red. Pues si tenemos n, vamos a tener una red neuronal de n neuronas todas conectadas entre sí. Una vez tenemos ya los patrones que queremos aprender y el número de neuronas, lo que se hace es, se calculan las conexiones de nuestra red neuronal para que minimicen la energía, y eso es esta expresión. Una vez ya tenemos los patrones que queremos aprender y los pesos, o sea, las conexiones que han aprendido a conseguir la mínima energía con los patrones, pues ya podemos ir a la parte dinámica donde vamos a poder meter a nuestra red una parte desconocida y vamos a ir cambiando las neuronas de lo que hemos metido con esta regla para que acabe convergiendo de aquí a uno de los patrones que hemos aprendido, cambiando cada una de estas neuronas con esta regla. Así que para terminar voy a enseñaros simplemente
un programita súper sencillito en Python que se refleja y se ve todo esto de una forma súper sencillita. Fijaos, aquí tengo el programa en Google Colab, donde este programa lo voy a dejar también en la descripción del vídeo, donde tenemos 3 patrones a memorizar. Cada patrón tiene 1, 2, 3, 4, 5 neuronas. Por tanto, tendríamos el pentágono este que estaría dibujado al principio. Entonces, con esto pues tenemos nuestros patrones y ahora vamos a calcular los pesos, es decir, las conexiones para que esto sean mínimos de nuestra energía. Calculamos esas conexiones multiplicando los números de nuestros patrones, ¿vale? Con la expresión, ¿vale? La multiplicación que hemos visto anteriormente. Y lo que encontramos pues es la matriz de conexiones. Como veis es simétrica, es decir, la conexión 1, 2 pues es lo mismo que la conexión 2, 1. Una vez que ya tenemos los patrones que queremos que aprenda y las conexiones para que los patrones sean un mínimo de energía, pues con esto podemos definir ahora la forma de meterle nuestra red con nuestros pesos, un estado aleatorio y los números de neuronas de ese estado que queremos que cambie. Como tenemos 5 neuronas, pues queremos que vaya una por una cambiando las neuronas del estado que le hemos dado con la regla que hemos visto para que el estado que le metemos a la red converja en uno de los estados que hemos aprendido. Por tanto, voy a definir aquí un estado random, un estado que no es ninguno de los que la red ha aprendido, por ejemplo este, y se lo voy a meter a la red para que vaya cambiando cada uno de estos valores y converja a un estado final que se parezca a uno de los patrones que hemos aprendido. Que se parezca, en este caso, que sea igual. Este es el estado final corregido, que es justo, fijaos, el patrón 1. Es decir, este patrón random está muy cerca del patrón 1 que hemos memorizado. Y para terminar, simplemente quiero enseñaros esta celda que lo que hace es medir la energía de cada uno de nuestros patrones con las conexiones que hemos encontrado. Y fijaos, el patrón 1 tiene menos 6 de energía, el patrón 2 tiene menos 6 y el patrón 3 tiene menos 2 de energía, ¿vale? Menos 1,9. Y si cogemos estados aleatorios, es decir, más unos y menos unos de estados que no tienen que ver con estos patrones, y calculamos la energía con las conexiones de nuestra red, pues este tiene energía 2, más grande que nuestros patrones. Este 0,6, 2, 0,6 y menos 0,6. Todos tienen más energía que nuestros patrones. Por tanto, hemos creado un pentágono de nuestra red que tiene unas conexiones donde nuestros patrones aprendidos son un mínimo, es capaz de, a través de esta dinámica, coger cualquiera de estos estados y llevarlos a uno de estos tres que hemos aprendido, y de ese modo hemos construido una red neuronal, en este caso con 5 neuronas, que tiene una memoria asociativa. Aprende a ver un patrón sesgado y llevarlo a uno de los patrones que ha memorizado. Así que nada, espero que se haya entendido bien, aunque ha quedado un vídeo bastante extenso. Cualquier duda os leo en los comentarios y espero que os haya gustado el Nobel de 2024. Chao.